Estamos de vuelta en Buenos Aires, Cosmopolita. Ya son las 13 horas y 6 minutos de la tarde en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, @.0.me y @BACosmopolita. Bueno, ya tengo acá a mi lado a mi primer invitado de la tarde de hoy, que además de ser un invitado es un resultado de una gran coincidencia de la vida, porque nosotros nos conocimos en contextos de festivales de teatro, en la provincia argentina. Y acá, bueno, lo tengo hoy para que hablemos de producción teatral justamente. Brahim Carrillo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien. Un placer estar acá con vos finalmente. Viste, desde Tucumán, cuando digo provincia, una provincia de la Argentina, pero nosotros nos conocimos en Tucumán, en un festival de teatro, en el Entepola. Y nadie hubiera creído que llegaríamos hasta acá. ¿Cuántos años después? Dios mío. No, digamos, Exactamente no importa, no 11. importa. 11 años. Dios mío. Sí, señor, 11 años. Mira, vamos a hablar ahí pegadito del micrófono, Brahim, para Sí, que nos señor, no hay escuchen problema. del otro lado. Bueno, la idea, compañero, amigo, es que podamos, siempre traemos trabajadores de teatro Sí. a conversar sobre el quehacer teatral, pero me atrevo a decir que nunca hemos tenido la mirada de la producción. Entonces, para quienes nos escuchan, buena parte de nuestro público son artistas y trabajadores de teatro. Pero para quienes no, me gustaría que comenzáramos hablando de un poco, bueno, ¿por qué hablamos de producción independiente? Hay otros tipos de producción, como para tener un marco y que quienes no lo sepan podamos entrar en tema. Bueno, Charán. abrimos el manual. Clase sí. teórica. Arre. Bueno, lo que pasa es que, a ver, todo el mundo sabe que hay distintos tipos de producción, pero no sabe bien cómo está compuesta cada una o cómo son los circuitos. Entonces, de repente, cómo entro, por dónde entro, de repente se llega ahí, es una medida de escala o es de... ¿Cómo funciona? Sí. Y acá hay un punto importante. Los ámbitos de circulación están compuestos por distintos como grupos y agentes que se van comportando de distintas maneras, pero vos a grandes rasgos tenés dos grandes ámbitos, o el estatal o el privado. Y ahí entra la primera cosa. Uno piensa que cuando uno habla privado habla meramente de algo empresarial y no necesariamente es tan así. Ok. Privado es que no sea estatal. Y ahí hace como la gran diferencia que, eso lo plantea un poco Gustavo Jair, donde define estos dos circuitos. Por un lado, lo estatal, que tiene su programación estatal, su financiamiento, su estructura y demás, y está en relación de dependencia con el Estado de alguna manera. Teatro San Martín, Cervantes. Acá lo conoces por ese lado, pero en realidad la sala sí, eso son paredes. Bien. Después puede programar otra cosa. Y es interesante porque vos podés tener distintas producciones, tal vez autogestivas, que circulan por la parte Por estatal, esos pero no espacios. necesariamente el tipo de producción es autogestiva. Bien. Y ahí voy a hacer como algunas aclaraciones. Tenés la producción independiente, que se llama independiente, pero eso nace del movimiento del teatro independiente. No necesariamente al día de hoy sigue siendo independiente. Hoy le llamamos autogestivo, ¿por qué? Porque es un grupo de personas que se junta para hacer una producción y la lleva adelante. Pero no terminan sabiendo muy bien si son alternativo, underground, por dónde va. Le decimos producción independiente al modelo de gestión que se utiliza para producir. Por ejemplo, vos estás haciendo alguna obra ahora, Sí. ¿no? Como 5. Más o menos. Contame una que estés más o menos por estrenar o que esté funcionando. En abril hacemos una obra de teatro político Sí. que compara la realidad venezolana Sí. de hoy en día con la realidad latinoamericana de los años 30. Chivo, de paso. ¿Cómo se Ah, llama? ¿sabes qué? Es que no hemos definido el nombre Ok. del espectáculo, lo estamos construyendo. Se llama No pero está sabemos cómo basada, ponerle. no sabemos cómo ponerle, claro. No, está basada en El día que me quieras, Ok. un texto de José Ignacio Cabrujas, un dramaturgo venezolano de los años 70. ¿Y cómo fue más o menos el proceso de producción? El proceso de producción está ocurriendo. Pero Y de repente nosotros- apareció la idea ahí. Con la idea, bueno, desde el punto de vista de producción comenzamos a pensar en empresas, emprendimientos venezolanos Sí. que por la temática se interesaran en aportar el dinero necesario para el vestuario, la sala de ensayo, la Es interesante escenografía. porque vos estás hablando de financiación y no de producción. Sí, Y son dos cosas distintas. ok, perfecto. Hoy se entiende que la producción es conseguir la plata. La producción es, Orlando tiene la idea, ok, ¿cómo hacemos que esa idea se materialice Se concrete. en algo?
Eso es producción en sí, la producción ejecutiva. Después tenés lo que es la parte de financiamiento, que es un área que puede o no ocupar la producción, que en realidad es más que nada administrar los recursos que tenemos. Tenés los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos económicos, y a partir de eso el productor, la productora, el agente de producción se encarga de distribuirlos para que llegue a buen puerto. Bien. Normalmente, ¿qué pasa? Yo digo, hola, yo tengo una idea, tengo un par de amigos que queremos Nos hacer un proyecto, juntamos. nos juntamos, empezamos los ensayos, tenemos, bueno, que 2, 3 meses de ensayo, a partir de eso vemos la sala, programamos, hacemos un par de flyers, distribuimos, montamos la obra, empezamos a circular, si funciona sigue, si no funciona, la damos de baja. Nos juntamos con otro grupo, hacemos otra. Eso es un modelo autogestivo, querido Sí. amigo. A eso se le llama modelo de producción autogestivo. Ahora, la primera entonces pregunta que me surge es desde el punto de vista de nomenclatura. ¿Por qué la diferencia de independiente y autogestivo? ¿Cuál es la diferencia? Hermosa pregunta, porque el movimiento de teatro independiente empieza en 1930 en Argentina con Leónidas Barletta y crea un movimiento que se separa del teatro empresarial de ese momento, Sí. que tiene unos fines como muy particulares, entre los cuales está trabajar por el arte mismo, tratar de tener una mejor calidad estética, artística, política. Es un movimiento aparte muy político, sobre todo más reflexivo, y uno de sus como postulados decía que no se iba a trabajar en sí por una cuestión de generar ingresos Sí. o lucrativa, sino más por una cuestión artística política. En ese sentido, contrasistema. En algún punto sí nace contrasistema, pero hoy ya no es contrasistema porque tenés tanto que no está en contra de... O sea, Que no necesariamente. no necesariamente, ya es un sistema por sí mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, Sobre o todo vos acá en Buenos pertenecés ahí. Aires es un sistema. Tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos hoy, cuando empezás la producción, no pensás en cómo gestionar los recursos, pero en el movimiento de teatro independiente lo pensaba por una cuestión política. Hoy se piensa porque se piensa que no hace falta generar recursos, uno lo puede resolver como pueda, y si hay plata, mejor. Entonces, se interiorizó como esos postulados donde todos somos horizontales, tenemos las mismas posiciones, todos aportamos el mismo trabajo, todos aportamos el mismo tiempo, capital, etcétera, como un postulado como si fuera orgánico, pero en realidad es un postulado del teatro independiente. El tema es que el movimiento del teatro independiente se corta en un momento históricamente y hoy cualquier persona que sale de un taller y hace una producción de teatro ya dice que hace teatro independiente, pero porque no es del teatro empresarial y no es del teatro estatal. O sea, es la categoría en la que encaja lo que no es lo otro. Exactamente. Una cajita en donde entran Pero todas las podría ser iniciativas teatro vocacional, que también puede ser un modelo de teatro, de como producción. una línea, no de producción. A ver. El modelo de producción, y esto es interesante, perdón si me mareé mucho, No, está pero el modelo de perfecto. producción es autogestivo. Sí. Después Ok. tenés la línea de esto es independiente, esto es alternativo, esto es under, esto es vocacional. Y lo vas clasificando y ahí se van armando los circuitos. O sea, yo voy al teatro de barrios, que es un circuito por sí, que es un modelo de producción autogestivo, pero el circuito es de teatro de barrios con su estética de teatro de barrios. O sea, yo puedo tener entonces un modelo de producción de teatro autogestivo, pero que sea teatro comercial, como Puede categoría. ser el teatro empresarial. Que si no me equivoco, capaz que estoy un poco errado, pero por ejemplo, Casi Normales es una obra que de repente empieza a tener como cierto auge, se termina posicionando y entra en ese circuito. Hay muchas obras que de hecho salen normalmente o salen a veces del circuito autogestivo o del off y se terminan posicionando en el empresarial cuando consiguen el financiamiento, pero la temática salió del off. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Sí. Tenemos que ir a ver, la vi hace 2 días, Sí. Paquito la cabeza contra el suelo. Ok. Es un espectáculo que surge como teatro autogestivo e independiente Ok. y ahora entró en el circuito que hace el Teatro Metropolitan de traer, digamos, éxitos del teatro off, del sistema off, del circuito off, a el circuito comercial. Es Se tremendo dice- espectáculo. Tenemos que ir a verla. Lo tenemos que ir a ver. Ya lo Anota agendamos. ahí. Ay, Tenemos acá asistentes como para trabajar. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vos ahí lo mencionaste muy bien. Es teatro alternativo porque alterna al estatal Está y bien. alterna al empresarial. Está en el tercer circuito. Un fenómeno que sucede en las grandes metrópolis, no sucede en todos lados. Vos, por ejemplo, en Tucumán o en Mendoza o en Córdoba, tenés el autogestivo y tenés lo que haga el Estado, pero no tenés un teatro empresarial. Esa Sí. figura no existe directamente. No hay esta cuestión de empresarios teatrales que estén regidos Sí. por las... O sea, las leyes tienen un marco como bastante chiquitito.
Vos sos parte, de hecho, de APEA, APAE, Asociación APAE. Profesional de Productores de Artes Escénicas. Sí. ¿Cómo llegas a esa asociación? Y a partir de estar ahí, ¿cuál es el panorama que observas de la producción autogestiva o de cualquiera de los modelos de producción en Buenos Aires? Es muy interesante porque primero hay una cosa que yo le digo distancia simbólica y me parece muy importante como mencionarlo. Yo vengo de una provincia del norte en la cual se piensa que en Buenos Aires es todo mejor y está mejor resuelto y había una distancia de poder llegar a estos espacios y llegué rompiendo un poco de mitos, acortando esa distancia simbólica de lo que yo pensaba que era lo que era. Leí un libro de Gustavo Scheyer, un día lo llamé y le dije, che, mira, tengo un par de dudas. Me dijo, sí, cómo no, tomemos un café, hicimos un café, qué sé yo, y ahí empezó a acercarme un poco al mundo de producción ejecutiva y digo, che, pucha, está más cerca de lo que yo creía. Cuando me voy a dar cuenta, tenemos problemáticas muy parecidas, cambian de nombres, cambian de caras, cambian de rostro, pero las problemáticas son muy parecidas. Casi todos tienen el mismo modelo en el autogestivo y el problema que tienen es que por ahí no calculan el tiempo de vida de los proyectos. Es algo que se va a repetir en todos lados. O sea, yo empecé este Es un proyecto. error frecuente. Es una cuestión muy frecuente, pero aparte a veces dura 10 años sin planificarse hasta que se muere por su propio peso, o a veces dura, no sé, 3, 4, 5 funciones. Pero no está en la previa el pensar cómo lo desarrollamos. Yo pensaba que en Buenos Aires eso estaba más resuelto, me di cuenta que no. Me di cuenta que hay una distancia simbólica entre, bueno, cómo me acerco a una empresa o al Estado para bajar financiamiento. Me di cuenta que también de repente capaz que hay distintas líneas de fondos de financiamiento las cuales no se conocen y es una de las cosas que más se busca. Y de repente vivimos los mismos estreses también. O sea, como que nosotros tenemos ganas de producir de distinta manera, pero en vez de hablar a un productor, a una productora que nos asesore al principio, empezamos a los Agarramos a mitad de ensayos camino. y después nos quedamos a mitad de camino y no le vemos por ahí por dónde puede encarar el proyecto. Y ojo, es un cambio de mindset. ¿Por qué? Si tu aspiración es solamente hacer teatro por hacer teatro, está bien producirlo, lo sacás, lo seguís laburando. Ahora, si tu aspiración es a poder vivir de esto, tenés que empezar a pensar cada uno de los proyectos y cómo va a ser su rendimiento económico. Que no significa convertirte en un empresario teatral, sino poder conseguir el rendimiento suficiente para que vos y el equipo que está trabajando por detrás puedan tener un sustento del laburo que están haciendo. Y hay muy buenos proyectos, solamente que no se piensa la producción sino en cuestiones más estéticas. O sea, que esté, que funcione, que ande, pero no de ¿Qué cómo quieres se financia. comunicar? ¿Cómo se financia? ¿Hacia dónde se financia? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo hacemos nacional? ¿Lo hacemos internacional? Ahora, sea en Tucumán, sea en Buenos Aires, ¿cómo plantear una planificación de un proyecto a largo plazo en un contexto país con tanta incertidumbre? A ver, eso es lo divertido del juego. ¿Por qué? Si fuese fácil, no, Eso claro, no es tendría lo trabajo. divertido. O sea, de repente ahora decís, bueno, la incertidumbre siempre está, es Argentina, la gente planifica en Argentina con incertidumbre. Digo, yo sé que tengo que ir siempre a tal sala o tal circuito, el laburo de esta manera, pero la incertidumbre te da las condiciones del juego y vos planificás en base a las condiciones del juego. ¿Qué es lo que pasa? Te va a pasar una cosa que le pasa a muchos artistas, que es, yo quiero, pero no puedo. No, pero tengo que poder. Y capaz que ahora no es lo mejor. Capaz que el proyecto tiene que guardarse 1, 2, 3 años hasta sacarlo. Mientras tanto, laburás esto otro y vas organizando qué haces primero y qué haces después. Ideas no nos faltan. O sea, eso es lo de menos. Ahora, de repente, capaz que este proyecto necesita 5 años de desarrollo hasta que aparezca tal cosa y vos decís, no, 5 años me parece un montón. Y sí, pero capaz que lo tirás ahora, que más una idea, que más algo por la borda, y pasa lo que a mí más me molesta, que te voy a ser honesto. Sí. Te frustras. Y la frustración a veces llega a tal punto que dejas de hacer teatro forever and ever Claro. porque decís que esto no se puede. Yo escribí un artículo que responde un montón de preguntas que tienen muchas veces los artistas y las artistas, que tiene que ver sobre todo con eso. Hay un modo, un sistema y un modelo que es aplicable. Entonces, cuando aplicás el modelo de producción, decís, ok, listo, entiendo que va primero, que va segundo, que va tercero, cómo lo puedo organizar y cómo puedo hacer para que las ideas que yo tengo se puedan llevar adelante. No todas al mismo tiempo, no todas el mismo año. Capaz que empezás a producir una cosa, armás un grupo, el grupo funciona como equipo de trabajo, como una cooperativa de verdad y no como una cooperativa de hecho. Hago esta diferencia.
La cooperativa, de hecho, es la figura que tiene cualquier grupo autogestivo cuando asume el rol y se tiene que ir a actores a registrar, se registra como cooperativa. Es una cooperativa, de hecho, nos juntamos y lo hacemos. Una cooperativa de verdad, como por ejemplo una cooperativa cultural que existe la figura como tal, Sí. se organiza, distribuye los roles, O sea, con un tiene acta tarea. constitutiva como organización y Sí, que o capaz que sea no tenés la legalidad cooperativa. en primera, pero vos sabés que vos vas a ser el director, te encargarás de producción, vos te encargás de tal cosa, distribuyen las tareas, hacen un laburo más interdisciplinario entre todas las partes y a partir de eso planifican cómo va a ser de acá a futuro su laburo. Porque, a ver, mano en el corazón, ¿quién no estuvo 5 años en un proyecto sin organizarlo? Digo, pasás mucho tiempo con mucha gente laburando, pero sin definir claramente roles, tareas Roles. y cumpliéndolo. Cuando lo organizás, también sincerás un poco las cosas y sabes para dónde va la película. Eso es un poco lo que más te pasa cuando vos decís, che, yo la verdad que me frustro mucho con los proyectos porque nadie labura como yo laburo. Bueno, porque capaz que no está sincerado internamente cómo es el Mm. proyecto y se mueve más por amistad o por deseo. Pero las reglas claras definen la cancha. Por ejemplo, en esta, con respecto a la organización como una cooperativa, Sí, o, porque para ir a lo práctico, ¿no? Un actor, o se sí, integra una cooperativa o te contrata una empresa productora y firmas un contrato sí. para hacer tu espectáculo. ¿Qué mirada tenés respecto a el gris, que significa una cooperativa con producción? Que es bastante común. O sea, en la cooperativa, para explicar, Pero en la desde... cooperativa, digamos, Sí, teórica, todo el mundo, todos los actores, todos los que integran el equipo artístico, ponen la misma cantidad de plata y gana la misma cantidad de plata, o en distribución por puntaje, ¿no? No necesariamente es la misma. Pero todos aportan algo y todos reciben algo. En una cooperativa con producción es una especie de gris que, de hecho, en la Asociación Argentina de Actores, donde registras el espectáculo, no existe esa figura. esa es una figura que se dice ilegal. Yo Sí, cito a Santiago Galán que dice que es una cooperativa ilegal. Porque aparte no está el estatuto donde no dice que existe, no está, o existe, sea, no sí. está la reglamentación, o sea, por eso reviste de ilegalidad. No hay nada que hayamos encontrado que diga esto es, así funciona, así Bueno, pues se te diré que digamos conforma. que varios vamos presos. Pero, guau. A ver, irregulada, si querés, mejor, que es un poco Está más ilegal. amable, digo. No es una asociación ilícita, es irregular, así que no está regulada. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, es un gris, sí, es una discusión no resuelta entre actores, entre AED, entre API, o sea, todos estamos con esa discusión de, bueno, la reglamentamos, no, qué, cómo, cuándo. El tema es el Pero lo siguiente. discuten. Sí, re lo discutimos. El tema es que hay intereses de por medio, porque ¿quién se lleva entonces la cuestión? Va para actores, porque los actores y actores tiene integrantes y otros integrantes. O sea, actor, director, bailarín, coreógrafo, son integrantes. Los otros Compositor. integrantes es el resto del mundo que participa en la producción, pero que no está ahí. Vuelvo un poco a este punto. ¿Es un gris? Sí, no está resuelta la discusión, entonces no es un problema que tenga una persona. ¿Qué es lo que pasa? En una cooperativa cultural organizada, después en algún momento reviste como un proyecto en el cual entiende quién aporta cuánto y se le retribuye Sí. en la misma medida. Lo que termina pasando es que a veces una parte aporta más, el resto recibe por puntaje, pero no reciben equitativamente, entonces el proyecto no crece. No es lo mismo que recibir igualitariamente. Vos no podés aportar texto, tiempo, casa, auto, un montón de cosas y lo haces por amor a que el proyecto salga, pero como no te lo devuelven de la misma manera, te terminas desgastando y te vas del grupo porque no estás recuperando. ¿Y Entonces qué es ese lo que sistema pasa? termina siendo un dementor Sí. que te chupa el alma. Y de momento decís, bueno, pero porque todos estos son... No, no es tu grupo, es el modelo. Y este es el punto más importante. Es el modelo de producción que si no lo cambias, te terminas enojándote con personas y no con el modelo que es el problema de Que la es la cuestión. causa Entonces de repente cuando te das cuenta que del repetís conflicto. los mismos problemas en distintos grupos, decís, bueno, entonces tengo que ser yo. No, tampoco, no tenés que ser vos. Es el modelo. Y entender cómo opera el modelo, para bien o para mal, es entender que se puede cambiar ese sistema y quien acuerde con eso pueden hacer proyectos que puedan crecer a largo plazo. Claro. Un grupo que quiera que escuche esta entrevista y quiera decir, bueno, ok, quiero comenzar a hacer las cosas de la manera más adecuada, corregir los errores que he cometido en el camino. Pero yo no conozco productores, no sé cómo hacer para que un productor o una productora quiera producir mi obra. ¿A dónde voy? ¿Qué puerta toco? ¿Qué Instagram busco?
Bueno, primero, si querés, tomamos un café. Yo siempre estoy dispuesto a tomar un café Café no podemos y tomar. charlar, digamos, porque me encanta tomar café y hablar de producción, es como mi pasión, digamos. Tienes un podcast ahí. ¿Ah? Tienes una idea de podcast ahí. Sí, mira, Un justo café. estaba hablando con mi esposa, le digo, che, mira, yo quiero hacer un TikTok con esto y explicarlo de largo y tendido, porque digo, fue un laburo de 10 años de responderle a mi viejo preguntas de qué es el arte, cómo vas a vivir del arte, quién conoces que viva del arte. Yo respondí todas esas preguntas en una tesis. Pero empezás por ahí y después está la Asociación de Productores Profesionales que nuclea a los productores y ahí golpeas la puerta y decís, che, necesito a alguien que me produzca, tengo este proyecto, ¿quién hay? Y ahí la gente están los que programan sala y los que producen cosas. Las dos partes que necesitas. Estamos hablando entonces de APAE. Sí, Perfecto. Bueno, búsquenlos en Instagram, busquémoslos Tal en cual. Instagram. Y toquemos esa puerta. Mira, lo que me dijiste nosotros, off the record, hablábamos ayer sobre esta entrevista, me decía, vamos a necesitar 3 capítulos sí, de, más o menos. de un podcast, efectivamente. Ya tenemos que cerrar el encuentro, hay un montón de cosas que pudiéramos profundizar. Pero bueno, nada, gracias. Gracias por venir. Los micrófonos del programa están abiertos para que sigamos esta charla y otra, porque este señor es actor también. Él es intérprete, o se formó Sí. y trabajó como intérprete. Tal cual. Así que hay muchas cosas que podríamos hablar en el programa. Ningún problema, muchas gracias por la invitación, siempre cuando quieran disponible. Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos a Buenos Aires Cosmopolita.